Wow, qué bonito. Tienen bien amplio. El tiempo para no pasarme. El tema es conversiones falsas y verdaderas, la parábola del sembrador. Y me presento rápidamente de nuevo. Mi nombre es Jorge Valverde. Nací en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Yo no pensé qué tan caliente era Lázaro Cárdenas hasta que visité Mexicali. Y para gloria de Dios, hoy estoy aquí en el estado más hermoso de México, Michoacán. Y para mí es un privilegio, como le decía al pastor, de verdad todavía no lo puedo creer que estoy acá. Yo estoy a cargo del grupo de varones en Calvary, Tijuana. Ahí estoy con el pastor Chris. Y fue una bendición para mí conocer a los hermanos, conocer su testimonio, saber todo lo que Dios hizo por medio de ellos aquí. Entonces no quisiera invertir más tiempo en presentarme, porque lo que vamos a ver, ojalá tengan Biblia, papel y lápiz, porque vamos a ver varios pasajes. Un amigo del trabajo me estaba invitando a su iglesia. Yo ya era creyente, ya me congregaba, y pues por acompañarlo fui. Y recuerdo, me decía, se me quedó la Biblia, ¿no?, en la casa. Y le dije, híjole, ¿sabes qué? Se me olvidó la Biblia. Y me dice, no te preocupes, no la vas a necesitar. Y desde ahí como que mi alerta se prendió. Entonces, no me crea nada de lo que les digo, saquen su Biblia y hagan anotaciones. Entonces, es la parábola del sembrador, conversiones falsas y verdaderas. Vamos a ver, lo primero que vamos a hablar aquí es que la misión de la iglesia de Cristo es la misma misión que tenía Jesús, ¿no? La misión sigue siendo la misma. Si el Señor Jesucristo es la cabeza, su iglesia entonces es el cuerpo. Cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Cada cristiano es un miembro de este cuerpo de Cristo, y por lo tanto, si usted está lleno y controlado por el Espíritu, usted va a querer hacer lo que la cabeza quiere. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Bueno, es lo que vamos a hablar hoy en día. Vamos a Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Bueno, el hombre es el que se había perdido, ¿verdad? Vamos a verlo en Primera de Timoteo 1:15. Como decía, vamos a ver bastantes pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el último, dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Yo soy el primero. Imagínense, Pablo, siendo quien era, decía, yo soy el primero que necesita ser salvo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más nosotros, a la luz de la Escritura, podemos vernos ahí y decir, yo soy el primero que necesita ser salvado? Entonces, hay una gran responsabilidad en la predicación del Evangelio, que es para toda criatura. Si estamos entonces bajo el control de la cabeza, que es Cristo, tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es de tratar de persuadir. Ok, voy a subir un poquito. Sí, no se preocupe, voy a ponerlo a ver si... Bueno, a ver si desde aquí ya es todo lo que sube, ¿verdad? Ahí está. Gracias, ¿eh? ¿Ahí sí me escucha mejor? Sí, muchas gracias. Aquí. Ahí está, sí. Aquí mejor. Perfecto. Entonces tenemos esta gran responsabilidad. Si usted está aquí y tiene a Cristo como Salvador, Dios no lo ha dejado en este mundo nada más para que siga sufriendo, ¿no? Porque nos ponemos a pensar, ¿por qué después de aceptar a Jesús, el Señor no me llevó con Él, ¿no? Siendo un lugar tan hermoso estar en su presencia. Bueno, Dios no nos ha dejado aquí para castigarnos en este mundo. Tantos problemas, tanta tribulación, guerras, especialmente para los cristianos. La pregunta es, ¿por qué Dios me ha dejado aquí? Dios tiene una misión, tiene un propósito, y ese propósito que quiere que cumplamos es la gran comisión.
porque hoy en día nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenía Cristo de ir a buscar a los perdidos. Entonces podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de discipulados, de estudios, gracias. Pero el fin va a ser el mismo, el fin es cumplir con la gran comisión. Y esta responsabilidad se va a poner aún más seria cuando vemos que hoy se está predicando un evangelio moderno, que no es el evangelio de Cristo. Entonces, la mayoría de los cristianos que evangelizan están predicando hoy en día un evangelio de alegría, ¿no? Y de esos cristianos que están evangelizando, que representan el 2% de toda la iglesia, o sea, si aquí hubiera 100 personas, solo dos de ellas estarían evangelizando activamente. Entonces, sabemos cuál es el gozo de tener a Cristo. A veces quisiéramos poder sacar un poco del Espíritu y ponerlo en la persona para que sepa lo que es tener a Cristo, ¿no? Lastimosamente eso no se puede, porque eso es obra del Espíritu, ¿no? Pero en este interés de que las personas vengan a Cristo, algunos han ofrecido a Jesús como: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, ¿no? Ven a Cristo y tu matrimonio se va a resolver. Ven a Cristo y tu hijo va a dejar las drogas. Ven a Cristo y vas a ser feliz. Lo cual, los que hemos venido a Cristo sabemos que el Señor restaura vidas, restaura matrimonios. Nadie negamos eso, ¿no? Pero realmente, ¿para qué venimos a Cristo? ¿No? Porque el Evangelio ha llegado a ser una manera entre muchas de mejorar la vida y estar feliz, ¿no? Los budistas, si los han visto, ellos en general, al menos al exterior, son felices. Pero usted puede estar muy feliz en este mundo y despertar mañana en el infierno. Porque el Evangelio no se trata de la felicidad, sino del gozo y de la justicia que no tenemos. Entonces, además de tener la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, debemos asegurarnos que estamos predicando el Evangelio verdadero. Hoy en día mucha gente viene a tu casa, toca tu puerta, están predicando, pero ¿están predicando el Evangelio verdadero? Es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? El Evangelio moderno que te ofrece a Jesús como una bebida que si tú te tomas, se acabaron tus problemas, ¿no? Si usted acepta a Cristo, entonces usted va a tener paz, prosperidad, amor. ¿Cómo le comparto ese evangelio a Bill Gates o a Elon Musk? Necesidad, no tengo ninguna necesidad, te va a decir, ¿no? Paz, no, pues yo tengo quien me cuide, si me enfermo, sé a dónde ir. O sea, ¿cómo le comparto? ¿Cómo le explico ese evangelio a un hermano en la fe que se llama Guillermo Saavedra, que mi esposa y yo seguimos orando por él, que lo acaban de diagnosticar con cáncer? ¿Cómo le digo eso? Que acepte a Cristo y que entonces, ¿qué evangelio queremos compartir, no? Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, ese lugar que usted y yo estamos ocupando, debería estar sentado ahí un judío. Sabemos que ellos rechazaron al Mesías. El Señor tiene un propósito también con ellos, pero ese lugar, hermanos, es un lugar privilegiado que estamos ocupando, porque el Evangelio era primeramente para el judío y también para ¿quién? Para el griego, o sea, el gentil, o sea, nosotros, ¿no? 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, el Evangelio le ofrece la justicia, no la felicidad. ¿Por qué le ofrece justicia? Porque usted no la tiene. Usted y yo no somos justos delante de Dios. El Evangelio entonces se trata de justicia porque no la tenemos, y lo que necesitamos para entrar al cielo es justicia, no felicidad. Dios es santo, pero yo soy corrupto. Él es justo, santo y bueno. Ahora la pregunta es: ¿quién es justo? ¿O en base a qué medimos nuestra justicia? ¿No?
Porque antes de conocer al Señor, yo me consideraba, pues tal vez no una muy buena persona, pero no necesitaba yo de un Salvador, porque yo nunca he ido a la cárcel, nunca he usado drogas, jamás. ¿Por qué? Porque me estaba comparando con personas que estaban, según mi parecer, peor que yo. Pero en el Evangelio, el nivel de comparación en el cual todos vamos a ser medidos es Cristo. Y si nos medimos con Cristo, ninguno de nosotros alcanza esa justicia. Entonces es lo que necesitamos, la justicia de Dios. ¿Quién es el justo? Pues el que ha violado la ley de Dios. ¿Y quién no ha violado la ley de Dios? ¿Qué merece alguien que ha violado la ley? Cárcel. ¿Y cuál es la cárcel de Dios? Según la Biblia, en Apocalipsis lo vamos a ver también, el lago de fuego. Mucha gente que cree, pero no es salva. Y de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Gente que no se ha arrepentido y puesto toda su fe en Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo podemos sembrar correctamente para ver fruto? Esa va a ser la pregunta que vamos a responder. Si no predicamos el Evangelio verdadero, llamando a la gente al arrepentimiento por la aplicación de la ley, corremos el riesgo de llegar a una falsa conversión. Entonces, Jesucristo nos avisó de este peligro en Mateo 7, 21 al 22. Vamos ahí. Vamos a iniciar a ver ya la parábola del sembrador. Mateo 7. Siete, 21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos, vea que no dice algunos cuantos, dice muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, y estas son las palabras más tristes y peligrosas que alguien quiere escuchar: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si Dios, una de sus características es que Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿cómo puede decir el Señor, nunca te conocí? Bueno, está hablando de una relación. Todos ahorita sabemos quién es el presidente, ¿no? Si yo un día me aventuro a ir y decir, oigan, me pueden dejar entrar, es que yo lo conozco. ¿Y tú quién eres? ¿No? La pregunta es, ¿Él te conoce a ti? Y cuando el Señor dice, nunca os conocí, está hablando de esa relación. No es, hoy en día mucha gente dice conocer a Jesús, mucha gente dice conocer a Dios. La pregunta es, ¿tienes una relación con Él? Porque aquí dice el Señor, nunca los conocí. Entonces Él nos avisó de este peligro. Van a ser muchos los que le dirán Señor, Señor, que dirán que conocen a Cristo, pero la Biblia los llama hacedores de maldad. Por eso es que debemos aprender cómo sembrar la semilla como Dios quiere. Ahora, ¿cómo podemos sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de los hombres? Y para eso vamos a usar la parábola que por supuesto se llama la parábola del sembrador. Sembrar la semilla, queremos sembrar la semilla, queremos ver cómo crece y queremos ver esas conversiones en la gente, ¿no? Acompáñenme a Marcos 4:3, lo vamos a comparar con Marcos 4:14. Marcos 4:3. Marcos 4:3 al 4 dice: Hoy, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y póngale mucho cuidado porque en la Biblia no hay ninguna palabra de más. Porque uno dice, el sembrador salió a sembrar. Pues, ¿a qué más sale un sembrador, no? Es como, pero en la palabra nada está extra. El sembrador salió a sembrar, el Señor espera que el sembrador haga su trabajo. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, ¿y qué dice? Y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. En Tijuana hay varias capillas calvarios. Hay una que está en zona de pedregales, entonces a veces les damos carrilla con esto, porque no vas a salir a compartir, pero aquí dice que una cayó en pedregales, pero es un chiste local que hacemos con ellos a veces. Vamos a ver en este pasaje
que el sembrador es el que siembra la palabra y el sembrador es el predicador, el que sale en busca de los perdidos. ¿Y quiénes son los perdidos? ¿No? Amigos, familiares, personas en el trabajo, que están en sus pecados para sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. Entonces nosotros somos esos sembradores porque cada cristiano tiene el deber de testificar a Cristo Jesús y así evangelizar a los inconversos. Entonces aquí encontramos esta clave, la clave del evangelismo, para presentar de una manera bíblica, justa, santa, que resulte en conversiones verdaderas. Ahora, las parábolas tienen varias características, pero en palabras bien sencillas, una parábola es usar un ejemplo conocido para explicar algo desconocido. Si ven, Jesús siempre usó ejemplos que ellos podían ver en el día a día, un sembrador, la parábola de las vírgenes, el rey que invita a las bodas, y en esta parábola del sembrador es lo mismo. Él va a usar algo que conoce muy bien, que es la siembra, para explicarles algo que desconocen, que es la predicación de la palabra. Entonces aquí vamos a encontrar esa clave. Y yo quiero, cristiano, que usted se vea a usted mismo en esta parábola. Si Dios lo ha dejado aquí en esta tierra, es porque Dios aún tiene un propósito, y es que usted siembre la semilla del Evangelio. Olvidémonos de que esa misión es solo para el pastor. Sembrar la semilla es para todo el creyente. Y usted dice, pero es que salir a buscar a los perdidos, ni siquiera tiene que salir a buscarlos. Están ahí afuera, en su familia, en su trabajo, en su estudio. Ni siquiera tenemos que ir a buscarlos. Entonces, queremos vernos a la luz de esta parábola, cómo esta misión nos habla. Usted me puede decir, bueno, pero yo no soy ni maestro, ni predicador. En realidad el predicador es el que habla la palabra de Dios, ¿no? No necesitamos un púlpito, tenemos las calles, Dios lo ha puesto en un lugar estratégico con personas que nunca han escuchado la palabra para que usted les predique, usted les comparta, les testifique. ¿Sí? Entonces, podemos poner un montón de excusas. Podemos decir, bueno, pero es que yo no tengo la facilidad de ir a platicar con las personas. Déjenme decirles algo con mucho amor: no seamos ególatras. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo, y lo digo para mí, cuando yo empiezo a decir, pero es que yo no tengo facilidad de palabra porque me he visto ahí, ¿en quién está puesta mi confianza en ese momento? ¿En Jesús? Estoy pensando, pero es que van a rechazar a Jesús. O más bien estoy pensando en mí. Estoy autodescalificándome porque entonces estoy pensando que yo no soy lo suficientemente bueno, que no tengo facilidad de palabra. ¿No? Yo tampoco tengo facilidad de palabra y yo podría pasar toda mi vida, y gracias a Dios aquí me acompaña mi esposa y mi mamá, que no me van a dejar mentir. Yo podría pasar horas sin hablar con nadie. Por gracia de Dios tengo esposa, pero yo podría pasar sin hablar. Soy un poco ermitaño. Entonces, si Dios usó a alguien como yo para compartir, créanme que lo puede hacer con usted. La semilla, entonces, como acabamos de ver, es la palabra de Dios, específicamente el Evangelio de Cristo. Entonces, vamos ahí mismo en Marcos 4, 1 al 14. Marcos 4, 1 al 14. Otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, ¿cuál es la semilla? Según ahí mismo en el capítulo, el versículo 15, capítulo 4, versículo 15, la semilla es la palabra de Dios que puede caer junto al camino. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra de Dios,
pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La semilla puede caer junto al camino. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. No es que la rechazan, la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces también puede caer en pedregales, es una tierra con mucha piedra, no hay raíz. Versículo 18, puede caer entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20, y esta es la tierra donde quisiéramos que siempre se sembrara la palabra. Esta es la buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces, con estas definiciones de estos elementos básicos, vamos a analizar los 4 diferentes tipos de tierra y lo que pasa con la semilla de la palabra de Dios cuando se siembra en cada uno de esos tipos de tierra. Que esos tipos de tierra pues representa el corazón del hombre. La pregunta es, ¿cuántas veces le compartieron el evangelio a usted antes de venir a Cristo? Si puede recordar, tal vez fue una vez, 5 veces, 10 veces, ¿no? El Señor ha tenido gracia si usted ha recibido, porque no todos tienen la oportunidad de tal vez escuchar tantas veces el evangelio. Y quisiera que nos pusiéramos en la piel del inconverso, el que aún no conoce a Cristo, ¿no? A veces a mí se me olvida cómo era estar sin Cristo, y a veces me desespero cuando comparto el evangelio y alguien como que no escucha o como que no le importa. Pero si nos ponemos a recordar, estamos hablando, según la Biblia, estamos hablando con alguien que está muerto. Háblale a un muerto. ¿Qué va a hacer si el Señor no lo levanta? ¿No? Hay una ilustración de un pastor que se llevó a los evangelistas a predicar, que les iba a dar una lección de evangelismo. Y en cuanto llegaron se les hizo raro a todos porque llegaron a un cementerio. Bueno, a lo mejor va a haber un evento y no llegó nadie. A cada uno de los evangelistas les dijo, pónganse cada uno enfrente de una de las lápidas. Como que creo que ya perdimos al pastor, ¿no? Ahora dígale a la persona, al nombre que está ahí, levántate. Que se quedaron todos. Bueno, pues es el pastor. David, levántate. Joaquín, levántate. Y cada uno dijo los nombres. Y adivinen qué pasó en esas tumbas. Nada. Y el pastor les preguntó, ¿cómo se sintieron haciendo esto? Y como que nadie quería contestar. Pero uno por ahí dijo, la verdad me sentí como un tonto, hablándole pues, a alguien que está muerto. Bueno, pues estás listo ahora sí para ser evangelista, porque evangelizar es hablar con alguien que está muerto en sus pecados. Es hablar con alguien que está ciego de nacimiento, como estábamos nosotros. Imagínense poder explicarle el azul del cielo a alguien que es ciego de nacimiento. Bueno, el cielo es como el mar, nunca ha visto nada. Bueno, el cielo es como, y empiezas a tratar de explicarle a alguien que está muerto, que está ciego, ¿no? Y eso es lo que nos aman, no, tarea difícil para nosotros, ¿verdad? Predicar el evangelio cuando lo vemos desde esta perspectiva. Entonces, vamos a ver 4 tipos de tierra. 3 de estos tipos no producen salvación. Ahí mismo en Marcos 4, 3 al 4, lo comparamos con, si están tomando notas, con Marcos 4, 14 al 15. La palabra misma en todo ese capítulo nos explica la parábola. No hay necesidad de que yo la explique porque ahí Jesús se la respondió. Comparen Marcos 4, 3, 4 con Marcos 4, 14 al 15. Vamos a ver el primero, que es el que oye pero olvida, ¿no? Marcos 4, 3 al 4 dice:
el sembrador salió a sembrar y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Comparémoslo con Marcos 14:15. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, vean lo que pasa. Satanás viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, nuestro trabajo es sembrar, y el trabajo de Satanás es tratar de quitar la semilla. Nosotros somos felices sembrando, y él es muy feliz, hermanos, tratando de quitar la semilla. Entonces, la palabra de Dios dice que es el que quita la palabra que fue sembrada en los corazones. Marcos 13:19, ahí mismo en Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Perdón, eso no me hace sentido. Mateo 13:19. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, vean, salud, sí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muchos oyen lo que les decimos, pero no entienden lo que les estamos diciendo, porque dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los inconversos. Vamos a 2 de Corintios 3, 2 de Corintios capítulo 4, 3 al 4. Si lo quieren anotar ahí, no voy a ir al pasaje, pero dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Entonces, así se ve explicarle el evangelio a un inconverso. Estás hablando con alguien ciego, con alguien muerto en sus delitos y pecados, y es por eso que hay que tocar una vida con el evangelio 1, 2, 3, 7, 10 veces, ¿no? Porque el enemigo está tratando de quitar esa semilla, porque el enemigo quiere estorbar la obra de Dios. Entonces, esto que voy a decir me lo digo para mí también, porque el Señor sabe que batallo con la paciencia, pero quiere que practiquemos la paciencia, ¿verdad? También con los inconversos, que nos pongamos en su lugar, porque así éramos. Entonces, sigamos sembrando, no desmayemos. Usted no sabe si esa persona con la que está hablando es la primera vez que oye el evangelio, si es la tercera, la quinta. No sabemos en qué tipo de tierra se encuentra esa persona. Los escribas y fariseos, por ejemplo, eran un buen ejemplo de este tipo de tierra, el que oye y olvida. Cristo sembraba la palabra de Dios más de una vez en sus corazones, pero no quisieron recibirlo, y por eso Satanás arrebató esa semilla de ahí. Regresemos a Marcos 4, del 5 al 6. Vamos a compararlo con Marcos 4, 16 al 17. Hay alguien que oye y cree, pero de una manera falsa. Es una falsa conversión, la vamos a analizar. Podría extenderme bastante. Es hasta las 2:30, ¿no? ¿Hasta qué hora, perdón, pastor? Nomás para... Sí, 11:15. Ok, vamos a ir un poco más rápido. Porque son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, oyen el evangelio, y según Lucas 8:13, vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan, ¿no? ¿Han visto esas raíces cómo van creciendo? Pero el sol sale, y si no tiene buenas raíces, esa planta se va a secar. Quisiéramos no pasar por ninguna tribulación, y quisiéramos que los hermanos que empiezan a conocer, quisiéramos evitarles, como ponerlos en esa caja de cristal para que las tribulaciones no les afecten, para que sigan en la fe. Pero la realidad es que necesitamos dejar que el sol llegue
y que esas pruebas dejen ver esas raíces, porque de lo contrario, si no echa raíces, esa planta se va a morir. Vamos a ver más adelante, porque según la palabra, cuando el sol, o sea, las pruebas, la tribulación, la persecución, estos creyentes se apartan, porque tuvieron que una falsa conversión. Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 2. 1 Corintios 15. Al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que los he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, sino que creísteis en vano. Entonces, no es que Pablo quiere que dudemos de nuestra salvación, más bien quiere que nos confirmemos para ver si realmente hemos creído, porque si no, dice que hemos creído en vano. La mera creencia, decir que uno cree en Jesús, no es suficiente. Necesitamos arrepentimiento y fe. Así como ustedes están sentados hoy en una silla, ustedes saben que esa silla no se va a caer. ¿Por qué? Porque creen que no se va a caer. Y están tan seguros que están descansando en ella, ¿verdad? Entonces la salvación es lo mismo en Cristo. No solo decimos que tenemos fe, sino que descansamos en Él. Entonces necesitamos, la salvación es una cara de dos monedas, arrepentimiento y fe. Hay mucha gente allá afuera arrepentida, ¿sí? Pero ellos esperan que en aquel día el Señor va a tener compasión, pero su fe no está puesta en Jesús. ¿Saben qué va a pasar en ese día? Nunca los conocí. Entonces, también hay mucha gente que dice que tiene fe, pero no se arrepiente. ¿En qué está basada esa fe entonces? Porque el Señor nos llama arrepentimiento y fe. Una confianza plena en Jesús, como cuando uno va a caer de un avión, ¿no? ¿De qué me sirve tener un paracaídas si nunca lo uso? Si creo en el Señor, descanso en esa fe, confiando en que Él ha pagado toda nuestra deuda. Entonces, hay que arrepentirse y creer en Jesús para salvación. Vamos a Tito 1, 15 al 16. Tito se me pegó la... Si alguien me ayuda a leerlo por ahí, se me pegó la... Tito, hay algo, aquí está. Tito 1, 15 al 16, perdón. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son también los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice Tito. 2 Corintios 13 al 5, si lo quieren anotar. Pablo, en este pasaje, él sabía que habrían falsos convertidos aún durante el primer siglo, durante los primeros 100 años de la iglesia. Y Pablo aquí en este pasaje los está exhortando a examinarse para ver si están en la fe. Vamos a 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, tenemos que entender que cuando exponemos el Evangelio hay gente que simplemente no va a entenderlo cuando explicamos el Evangelio, y no es culpa nuestra. Satanás está cegando el entendimiento. Estamos hablando de cosas espirituales, mientras que ellos son carnales porque no han nacido de nuevo. No es ninguna jactancia, simplemente que la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. No es que no quiere, no puede, ¿no? Es ciego de nacimiento, toda su vida ha vivido en oscuridad. ¿Cómo explicar entonces una realidad 100% espiritual a alguien 100% natural? Con la gente que comparto a veces en la calle, nunca más los vuelvo a ver, jamás vuelvo a verlos otra vez, pero confío en que Cristo es el que consuma la obra, Él la terminará.
Tal vez muchas de estas veces ni siquiera nos va a tocar ver el fruto de salvación de lo que compartamos con alguien. A veces ni siquiera nos vamos a enterar, ¿no? A todos nos gustaría cosechar, ¿no? Nos gustaría ver ese fruto, pero algunos nos ha llamado el Señor a sembrar, a otros a cosechar. A veces compartimos, el hermano va a otra iglesia. La obra de la predicación no se va a detener por eso. Debemos compartir y dejar los resultados al Señor, ¿no? Tener paciencia. Tal vez no nos va a tocar ver ese fruto. Por eso es que alguien tan bruto para socializar como yo, aún Dios me ha usado para compartir. Entonces, hermanos, Dios tiene pueblo donde ni siquiera a veces imaginamos, ¿no? Entonces, antes de autodescalificarnos, pues pongamos nuestra confianza en Cristo. Porque honestamente, ¿en quién pienso cuando temo compartir el Evangelio? Está totalmente centrado en mí, ¿no? Si siento temor por compartir, por hablar con esa persona, en realidad estoy teniendo esa confianza en mí. Y Demas, del que acabamos de hablar en el pasaje, era un creyente. Demas estaba con Pablo y Demas se apartó de la fe amando al mundo. El que ama este mundo, dice la palabra, se hace enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios necesita una reconciliación. Entonces Demas creyó por un tiempo, pero después se apartó. Se apartó y se fue al mundo. Vamos a regresar a nuestro capítulo, Marcos 4:7. Comparémoslo con Marcos 4:18 al 19. El que oye y se va. Entonces, en este caso, la semilla se siembra entre espinos, y los espinos son, según la palabra, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. No es que está mal querer tener un mejor carro, no es que está mal querer tener un mejor salario, nada de eso está mal. El problema es cuando entonces todo el enfoque se vuelve eso, ¿no? Entonces nuestra vista ya no está en Cristo, sino en las cosas. El que oye y se va. Según Lucas 8:14, los placeres de la vida. Y esta es otra ocasión en la que alguien que oye el Evangelio, pero no se convierte. Vamos a 2 de Timoteo 2:4. Vamos a ver este tipo de tierra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, cuando se enlistaban, y hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se enlistan en la milicia, o que se vuelven militares, se tienen que olvidar de lo que está afuera, ¿no? Tienen que centrarse. Dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo usa esa referencia, que somos soldados de Cristo, ¿no? Que somos soldados de Cristo. Salud. O sea, cuando un santo hace esto, su vida y su andar en Cristo no producen frutos. O sea, cuando nuestra mente se aparta del Evangelio, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida ahogan la semilla. La semilla no puede crecer por los afanes de este siglo, no produce fruto y la semilla se ahoga. Vamos a Marcos 4:19. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, dice. Vamos a observar que la semilla es infructuosa, o sea, no lleva fruto. La semilla no puede crecer. No es que crece y no da fruto, no, es que ni siquiera creció. Es una semilla que se ahogó. Y vamos a ver el tercer tipo, en Lucas 18:18. Lucas 18:18 al 24. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora vemos algo interesante. El joven rico se acercó creyendo que él podía hacer algo para salvarse. Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿No? Y no es así como pensamos: hay algo que yo puedo hacer para salvarme. Pero Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. La pregunta es: ¿Cristo era totalmente bueno? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, Él es Dios. Entonces Cristo estaba dándole un nivel de bondad que Él ni siquiera entendía. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cuál es tu nivel de bondad? Cristo lo lleva a la ley, ¿no? Y le enseña por medio de esa pregunta este tipo de tierra. El ejemplo de este tipo de tierra es el joven rico, el que oye la palabra. El gran sembrador siembra la semilla en su corazón, sin embargo las riquezas ahogan la semilla y se hizo infructuosa. O sea, ¿por qué el Señor lo llevaría a este joven rico a la ley? Porque había un ídolo en su corazón. ¿Cuántos sabemos que no necesitamos vender lo que tenemos para ganar salvación? Pero Cristo le dice: venda todo lo que tiene y déselo a los pobres, lo cual volvería la salvación una salvación por obras. Y Efesios 2:8-9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte en su presencia. Nadie podremos llegar al cielo y decir: bueno, es que yo compartí el evangelio, bueno, es que nadie, no es por obras. Pero ¿por qué el Señor llevaría a este joven rico a decirle: venda todo lo que tiene? Cristo le dice: guarda los mandamientos. Y el joven rico en su jactancia dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. En serio, nunca ha mentido, nunca ha mirado a una mujer con codicia, nunca ha robado, nunca ha visto una película pirata, nunca ha copiado un examen. Oh, este hombre hasta tenía una aureola casi en la cabeza, ¿no? Así era un ángel. Desde mi juventud todo lo he guardado. Bueno, entonces Jesús escarba más profundo con el arado de la ley y le dice: venda todo lo que tiene. Y el joven rico se entristeció y dice: bueno, Cristo, perdóname, pero es que es mi pecado más profundo. Y no, ¿verdad? Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque Cristo le había dado en su ídolo más grande, que eran sus riquezas. Lo que Cristo quería hacer era exponer su corazón para que él se arrepintiera y pusiera su fe en Jesús. Tenemos varios casos donde Cristo hizo lo mismo, pero el resultado fue diferente. Tenemos el caso de la mujer samaritana. Traiga a su marido. Cristo apeló a uno de los mandamientos: no cometer adulterio. En ese tiempo, una mujer que adulteraba, que era reconocida públicamente, era apedreada. Traiga a su marido, le dice, ¿no? Y la mujer se da cuenta con quién estaba hablando. Y lo primero que hace esta mujer no es ocultar su pecado, sino reconocer quién es Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace esta mujer? Va y les comparte a otros, ¿no? Quiere ir a compartirle a otros. Entonces, muchos creen en Jesús de una manera experimental. O sea, voy a probar, ya probé en el budismo, ya probé en la psicología, voy a probar a Jesús un tiempo, pues a ver cómo me va, y si pues me conviene, entonces me quedo, ¿no? Lo arrebato, ¿no? Lo declaro. Quien no ha sentido este afán, ¿quién no ha sentido el afán de este siglo? Bueno, ¿y qué le voy a dar a mis hijos mañana de comer, ¿no? Uy, ¿cómo voy a hacer para pagar el gas, la electricidad? ¿Quién no ha sentido ese afán de este siglo que Satanás a veces trae? Ojalá y tuviera un carro mejor, ¿no? Que no se quede atascado cuando voy a la iglesia. Entonces, los placeres de este siglo, oye el evangelio y no se convierte por una de estas cosas, porque los afanes de este siglo nos ahogan. Tanto trabajo, tantos estudios, que no puedo apartar ni siquiera un solo día en 7 para venir a escuchar, para congregarme con los santos. Y repito, no es que no debemos estudiar, no es que no debemos tratar de tener algo mejor, ¿no? Pero que esto no se convierta, al igual que con el joven rico, en nuestro ídolo, el cual no queremos soltar, ¿no? Entonces, vimos que no es una semilla que crece y después no da fruto, es la semilla que se ahoga. Según, compárenlo con Mateo 4:19 y Lucas 18:18.
Entonces, el joven rico es un buen ejemplo de este tipo de tierra. Cristo empieza a sembrar la semilla con el uso de la ley y este hombre, pues, al sacarle el espejo de la ley, el hombre se va triste. Ya vamos a terminar, es que mi carrera, es que los estudios, es que las deudas. Platicaba con un hombre y me decía, bueno, pero lo que me estás diciendo es que si yo acepto a Cristo antes de morir, voy al cielo. Y, no, pues sí. Bueno, pues entonces hablamos después. Bueno, entonces llene esta tarjeta y póngame el día y la hora que usted piensa morirse para volver yo a venir a platicar con usted, ¿no? Ricos, grandes, chicos, pobres, las estadísticas no fallan, 10 de cada 10 personas un día mueren. Entonces no tenemos comprada, no sabemos en qué momento. Por gracia de Dios, algunas personas reciben a Jesús antes de morir, ¿no? Pero según algunos estudios, la mayoría de las personas, cuando están en un punto culmine de su muerte, lo último que piensan es en Dios. ¿Saben en qué piensan? En sus hijos, en su esposa, y qué va a pasar de ellos. Entonces, no esperemos al último día. Por eso la palabra de Dios dice, el día de arrepentimiento es hoy, porque nadie de nosotros sabemos cuándo nos vamos. La parábola del sembrador entonces nos enseña mucho acerca del evangelismo y lo que podemos esperar al ir a la mies del Señor. Vimos el que oye, entiende y se convierte. En la misma parábola en Marcos 4:8, comparada con Marcos 4:20, hay un tipo de semilla que sí cae en buena tierra. Según Mateo 13:23 dice que la entiende, Mateo 4:20 dice que la recibe, Lucas 8:15 dice la retiene. Entonces queremos que la persona la entienda, la reciba, pero que además la retenga, ¿verdad? Y vamos nada más a este pasaje, Lucas 8:15. Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A veces quisiéramos ver mucho fruto en las personas, pero está dando fruto, no importa cuándo, está dando fruto. Y eso es importante. Algunos en esta carrera van más avanzados que nosotros, algunos producen mucho fruto, algunos menos fruto. Lo importante es que está produciendo fruto. La evidencia convincente de una verdadera conversión es el fruto. No me diga si usted habla en lenguas, no me diga si usted está dando fruto. En segundo lugar, otro indicio de que alguien realmente tiene la salvación es que retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Vamos a tener caídas, vamos a tener tribulaciones, pero vamos a estar perseverando. Retiene la palabra y da fruto. No es que se aparta como Demas, que dice que abandonó a Pablo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. El corazón del hombre es engañoso y perverso. A través de la contrición, la humildad y la tristeza y el arrepentimiento. Entonces, hay dos cosas importantes que debemos rescatar de lo que vimos. Primero, habrá salvación si la tierra está preparada. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Eso hizo Cristo siempre. Le dio ley al soberbio y le dio gracia al humilde. El joven rico se acercó en soberbia, necesitaba ley, más ley, y el joven rico se apartó, no quiso saber. Mientras que la mujer samaritana, Cristo le dio ley, pero la mujer reconoció su condición delante de él, y entonces el Señor ya no siguió dándole ley, le dio gracia. Segundo, esté seguro que ha hecho esto y que su experiencia de salvación fue genuina. Si no está seguro, acérquese con el pastor, que usted se arrepintió y creyó. Si aceptó a Cristo por alguna otra razón que no fuera la justicia de Dios, evalúese a través de este mensaje, a través de la palabra, arregle cuentas con Cristo si lo tiene que hacer, ¿no? Si algo de lo que dije hoy le afectó, acérquese con el pastor, porque no hay nada más importante, en este mundo.
no estamos seguros de muchas cosas, lo seguro es que un día partimos a su presencia. Chicos y grandes, todos van a estar de rodillas delante de Él. No tenemos libertad en eso, en estar de rodillas o no. Dice que todos van a estar delante de Él, de rodillas. La única libre albedrío, si lo quieren ver así, es decidir hoy rendirnos a Cristo o hacerlo cuando ya no hay oportunidad. No hay segunda oportunidad. La Biblia habla cielo e infierno. Después de esta vida, después de este mundo, no habrá nada más importante. De aquí a 200 años, no habrá nada más importante, solo si usted de verdad creyó en Jesús y se arrepintió. ¿Les parece si oramos? Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Si alguno no se ha arrepentido, alguno no ha puesto su fe en Jesús, alguno no ha recibido a Jesús como Salvador, te pedimos, Señor, que redarguya los corazones, que traigas la salvación, que convenzas de pecado, que puedan recibir a Jesús para arrepentimiento y fe, Señor. Una conversión donde necesitamos la justicia de Dios, porque no somos justos en nosotros mismos, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, que sigas bendiciendo este estudio, esta casa, al pastor, a su esposa, a su familia, a los líderes, que sigas usándolos, a los sugieres, Padre, que sigas obrando en la vida de cada uno de ellos y que levantes más servidores, Padre Santo. Gracias por este lugar, te agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Solamente le pregunté a la hermana si sabía dónde podía rentar un carro en Morelia y me dijo, vente a predicar. Entonces, aquí estoy. Me siento muy bendecido. Cuando yo tomé el estudio de evangelismo, puse una de las notas, venía, porque Cristo dijo a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y cuando yo inicié ese estudio, puse ahí cuál era mi Judea, donde yo vivía, en Tijuana. ¿Cuál era mi Samaria? Dije, ojalá un día se predique. En ese entonces no había ninguna capilla Calvario en Michoacán. Y yo puse ahí, ojalá que un día se predique el Evangelio. Y el Señor movió a estos hermanos también. Y digo, wow, qué bonito lo que Dios está haciendo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga.